Bienvenido. Toma aire despacio y deja que la voz se convierta en un murmullo que acompaña tu respiración, como una corriente tranquila que no tiene prisa. Esta noche, imagina contigo una pregunta sencilla, casi susurrada, sobre algo pequeño que dejó un rastro silencioso en la memoria de la tierra. Como un simple escarabajo, con patas diminutas, pudo dejar su huella en piedra. Si te gusta aprender mientras te duermes, recuerda apoyar con un me gusta y suscribirte. Así podemos seguir creando estas historias reposadas. En la descripción te espera una lista de reproducción pensada para que sigas flotando entre datos suaves y paisajes mentales mientras te vas quedando dormido. ¿Desde qué ciudad o país nos ves ahora mismo? Te invito a acomodarte, quizás te cubres con una manta. Percibes la temperatura quieta de la habitación. Sientes que los hombros se relajan y que la mandíbula tenga un poco más de espacio. Con cada respiración, las imágenes se vuelven más claras y más blandas a la vez. Te encuentras en la orilla de un arroyo antiguo, en un mundo que no tiene nombre y que tampoco lo necesita. Es un día tibio y nublado. No hay viento fuerte, solo una brisa que mueve con cuidado las hojas de una vegetación baja. El suelo no es duro ni polvoriento. Es un barro fino, húmedo, que brilla con tonos grises y ocre bajo una luz pálida. Muy cerca, una capa de agua se derrama, delgada como un velo, sobre una superficie lisa, y se escucha un murmullo pequeño, una cinta de sonido leve que se repite, como si estuviera hecha para adormecer. Imagina a un escarabajo, no importa el nombre exacto, porque esta escena pudo ocurrir muchas veces, en distintas eras y climas. Ves el brillo apagado de su caparazón, un tono oscuro, tal vez con reflejos metálicos cuando el sol se asoma entre las nubes. Está quieto, luego avanza. No corre ni salta, solo camina. Sus 6 patas miden el terreno con un ritmo paciente. Cada paso presiona apenas el barro. Deja una oquedad minúscula con bordes suaves. Es un gesto simple, repetido. Una danza sin música o con la música de la corriente cercana. Tú, que ahora observas con una calma agradable, notas cómo el barro responde. No es solo tierra. Son granos finísimos que alguna vez flotaron en el agua y que ahora, poco a poco, se acomodan y reposan. Hay una película de agua que cubre la superficie. La tensión superficial mantiene un brillo continuo. Cuando el escarabajo apoya la pata, el peso, tan ligero, deforma esa película. La rompe en un círculo pequeño y el barro plastifica. Acepta la marca. Es un instante y después la película vuelve a formarse a su alrededor, como si quisiera proteger la huella del tiempo. La manera en que una huella se conserva depende de detalles delicados. En el silencio de esta escena,
Imagina la textura de los granos, algunos casi harina de roca, otros apenas más gruesos. Siente cómo, en tu mente, el barro tiene una consistencia precisa, ni demasiado blando para que la marca no se derrumbe, ni demasiado duro para que la pata no resbale. Si hubiese sido polvo seco, la huella se habría desmoronado. Si hubiese sido lodo líquido, el rastro se habría borrado con el menor latido del agua. Pero ahora es una pasta mansa, y cada paso queda dibujado como un punto, una coma, una ligera arruga al ritmo pausado del escarabajo. Imagina el orden de sus pasos. Una pata delantera, luego la opuesta trasera, después otra y otra. Al mirarlo en cámara lenta, aprecias la geometría casi hipnótica del andar. Si lo observas de arriba, su trazo sería una línea punteada con pares alternados, ligeramente oblicuos, con la distancia entre huellas marcando la longitud del paso. En esa coreografía pueden aparecer además marcas sutiles como el roce de su abdomen en un pequeño surco o el toque inadvertido de una antena que ahonda una curva minúscula. Todo ocurre sin esfuerzo, sin dramatismo, y el río cercano sigue murmurando igual que antes. El escarabajo se aleja, no mira atrás. El rastro que deja es pequeño, discreto, y la superficie alrededor muestra otros signos. Una rama fina arrastrada por el agua que dejó una línea serpenteante, la huella borrosa de un insecto más pesado, quizá un bicho bola. El semicírculo de una gota que cayó y salpicó en pétalos diminutos. La orilla es un cuaderno blando de marcas que duran un instante. En muchos días, la corriente borraría todo y el viento puliría. Pero hoy ocurre algo más. Las nubes se reúnen, muy leves. Llega un breve aguacero, no intenso. La lluvia fina golpea y reordena la superficie. Algunas huellas se suavizan, otras se vuelven más definidas cuando el agua se escurre y deja una costra delgada. El escarabajo ya está en otra parte. Sobre esa superficie, lentamente, llega una capa nueva de sedimento, traída por un desborde apacible del arroyo. Es como si alguien colocara una sábana limpia sobre una cama todavía tibia. La sábana no pesa mucho, pero lo suficiente para envolver el relieve de aquello que quedó debajo. La primera huella, la original, se transforma en un molde negativo. La nueva capa la registra como una impresión. Así, paso a paso, un rastro efímero encuentra una posibilidad de durar. En el subsuelo, con el paso de los días, semanas, años, ese conjunto de granos alcanza la quietud. El agua que circula entre los poros lleva minerales disueltos, invisibles, que se precipitan y consolidan el sedimento. Imagina pequeñas sales de carbonato, o sílice, o hierro, depositándose en los huecos,
cristal a cristal, hasta que el barro se convierte en roca. Es un proceso lento, sin prisa, que no genera ruido y que sucede más allá de la vista. Las huellas, protegidas por capas superpuestas, quedan guardadas como una palabra suavemente pronunciada y enseguida tapada por otra palabra. Y así una biblioteca de estratos, silenciosa, se escribe sobre sí misma. A esta quietud la llamamos litificación. Es una palabra larga y blanda si la pronuncias despacio. En ese reposo, el rastro del escarabajo adquiere estatus de fósil, aunque no sea el cuerpo del animal lo que se conserva. Es una huella de actividad, una memoria de movimiento. En ciencia, hay un nombre para este tipo de memoria: ignofósil. No necesita el esqueleto, ni el exoesqueleto entero, para contarnos que algo vivió y caminó. Solo conserva la evidencia de un comportamiento. Cuando lo piensas despacio, hay algo reconfortante en ello. Incluso lo más ligero y fugaz puede quedarse, si las circunstancias lo arropan con paciencia. Imagina ahora que pasan miles de años y luego millones. La capa que contiene la huella es empujada, levantada, apretada un poco más. No hace falta imaginar cataclismos, basta con la presión lenta de nuevas capas arriba, con las corrientes subterráneas que siguen depositando minerales, con la temperatura que se insinúa y estabiliza. En la oscuridad la roca adquiere la resistencia de algo completo. A veces la química del agua cambia. El hierro tiñe de tonos ocres y rojos. La sílice da un brillo pálido. El carbonato un blanco crema con vetas suaves. La huella del escarabajo metida entre esos tonos no siente el paso del tiempo. Simplemente permanece. En la superficie el mundo se transforma una y otra vez. Encima de esa roca duermen bosques, corren ríos, se levantan montañas. La línea del agua sube y baja. El clima respira lentamente. Por fin, gracias a la erosión paciente del viento y del agua, el estrato que guardaba la huella se arrima de nuevo a la luz. Mucho antes otras rocas se desgastaron. Ahora es el turno de este nivel, que se fisura, se abre y ofrece al aire trozos frescos de su memoria. Imagina una mañana clara y una persona caminando, quizá tú, quizá alguien anónimo, que levanta una losa delgada cerca de un afloramiento. La gira y descubre sobre la superficie una serie de diminutos hoyuelos ordenados, como un bordado que el tiempo dejó olvidado. Es el rastro. Te acercas con la mirada tranquila, sin prisa. Ves que no es una textura cualquiera. Hay repetición y simetría. Hay una distancia regular entre las pares de marcas y un rumbo suave. A veces se ve una línea con ondas finas, producto del roce de algo blando, como un abdomen. En otros tramos, un par de impresiones aparece más profundo,
quizá porque el escarabajo se detuvo un instante y apoyó más peso. Son detalles modestos, pero suficientes para reconocer la mano de lo vivo. Esa tendencia a organizar, a moverse con una pauta constante. La ciencia que estudia estas huellas presta atención a geometrías muy concretas. Mide el paso, el ángulo entre marcas, la anchura del rastro. Compara con huellas modernas observadas en suelos similares. En un laboratorio sobre barro fino, se deja caminar a insectos de peso y tamaño parecidos y se mide lo que queda. Se fotografían los detalles con luz oblicua que marca con sombra las depresiones más finas. Se usan lupas y microscopios para apreciar las orillas de cada hoyo, para ver si el borde colapsó, si hubo secado después de la pisada, si un grano más grande se incrustó en el borde porque fue arrastrado por el mismo animal. Cada detalle, con calma, ayuda a reconstruir no solo al protagonista, sino el estado del barro, la profundidad de la capa, la velocidad de secado, la dirección del viento. Todo esto, pronunciado en voz baja, casi como un inventario de sensaciones, teje una imagen más completa. A veces, la huella del escarabajo no es una marca de patas. A veces es un relieve positivo, como un bajo relieve invertido. Esto ocurre cuando el molde original, una depresión en el barro, se rellena con un material ligeramente distinto que se endurece con más fuerza. Con el tiempo, el estrato superior se desgasta y deja expuesto ese relleno más resistente que sobresale apenas de la superficie como una línea de cuentas minúsculas. Otras veces aparece un molde del cuerpo, si el insecto quedó atrapado en el barro y no logró salir. Su forma, al descomponerse, dejó un contorno que luego se rellenó. Se distinguen entonces las curvas del tórax, un segmento del abdomen, quizá un fragmento de una élitro. El cuerpo ya no está, pero su ausencia en la roca es suficiente para delinearlo en tu mente. La posibilidad de que un cuerpo de insecto se conserve en detalle suele aumentar si cayó en un sedimento muy fino, pobre en oxígeno. En láminas de arcilla que se depositan en aguas quietas, las bacterias que suelen consumir la materia orgánica trabajan más despacio. Parte de la cutícula se carboniza, dejando una película oscura y plana. En otros ambientes el destino es distinto. Si el insecto quedó atrapado en resina, el resultado es ámbar, una cápsula clara de tiempo. El ámbar, aunque no es piedra en el sentido estricto de roca sedimentaria consolidada, comparte la cualidad de guardar una historia con una delicadeza casi táctil. Pero en nuestra escena, seguimos con la piedra formada por barro, el soporte opaco que, sin brillo, preserva sutilmente la coreografía de pasos. Cuando un paleontólogo encuentra un rastro semejante, suele hablar en términos de ignotaxones, una manera de nombrar y clasificar no a la criatura en sí, sino a su acción preservada. El mismo escarabajo puede dejar distintos tipos de huellas si el barro cambia, o si camina más rápido o si arrastra algo. Un rastro con pares muy discretos y líneas paralelas apenas marcadas se distingue de otro con meandros, con zigzags, con pausas repetidas. La variedad es mucha, y cada forma dice algo sobre el contexto.
Este lenguaje de huellas tiene palabras como molde, contramolde, impresión, relieve, y conceptos sencillos como fractura de secado, marca de ondulación, gota de lluvia fosilizada. Todas estas son voces suaves en una conversación lenta que la tierra mantiene consigo misma. Imagina ahora un corte de la roca en la mesa luminosa de un laboratorio. Un haz de luz atraviesa el aire, toca la superficie y se desliza por cada curva con paciencia. Se ve la granulometría. Algunos granos son de cuarzo, translúcidos y apagados. Otros de feldespato, con aristas todavía reconocibles. Entre ellos, el cemento de carbonato forma puentes que dan rigidez. A veces hay pequeños cristales de pirita, redondeados, reducientes al microscopio, que nacieron cuando el ambiente era pobre en oxígeno. Cada uno de estos elementos cuenta cómo, desde la huella del escarabajo hasta el bloque de roca, ocurrió una sucesión de decisiones geológicas sin intención, pero con resultados claros, como si el paisaje hubiera estado esperando este desenlace para mostrarlo. En la orilla antigua donde empezó la historia, hay procesos muy leves que son, sin embargo, decisivos. Piensa en la fuerza de una gota. Piensa en la tensión de la película de agua que recubre el barro. Ese velo se rompe con facilidad, pero también se recompone con rapidez. Si el escarabajo pisa, la depresión queda circunscrita por un borde que retiene el agua un segundo más. En ese segundo, el borde se marca mejor. Después, cuando el agua se retira, se deposita una película aún más fina de partículas. Esa película puede proteger la huella de la siguiente racha de viento. El detalle, repetido a lo largo de toda la superficie, crea una textura guarda. En un sentido muy sereno el ambiente colabora. Más lejos, en otra parte del lecho, los granos se ordenan en láminas. Esta laminación es una pauta deliciosa para leer porque dice si el agua se movía rápido o lento, si el sedimento caía de golpe o se depositaba como polvo. Una laminación muy fina, casi de papel, sugiere calma. Una laminación más gruesa, con ondulaciones, sugiere un pequeño oleaje. La huella del escarabajo, al cruzar estas láminas, corta o encaja con ellas, y eso también ayuda a ubicar la huella en una secuencia. Lo mismo ocurre con grietas de desecación. Al secarse el barro, se fractura en placas con bordes curvos. Si la huella está cortada por una grieta, eso quiere decir que la pisada vino primero. Si la huella corta la orilla de una grieta, vino después. Cada relación es un hilo, y sumados dan un tejido. Mientras piensas en estos hilos discretos, el ritmo suave continúa. Tu respiración se afloja un poco más. Quizá oyes un sonido distante, real o imaginado. Tal vez el eco de un río muy tenue y continuo. En tu mente, el escarabajo vuelve. Lo ves caminar sobre otros suelos. Lo ves subiendo una pendiente mínima de arena húmeda. Allí, su huella se ve forma distinta, porque la arena no es barro.
y los granos ruedan un poco antes de acomodarse. El rastro se ensancha. Si el viento sopla apenas, formas se conservan con otro lenguaje. En la arena, lo común es que el tiempo borre. Pero bajo una fina lluvia que cesa a tiempo, la superficie puede endurecerse, crear una costra, y entonces la pisada queda como una impresión que si recibe un nuevo manto de arena, se protegerá un poco más. Ahora, imagina una charca que apenas cubre el suelo. El escarabajo, al cruzarla, levanta burbujas minúsculas en el barro. Esas burbujas, atrapadas bajo una película, estallan con suavidad. Si la charca tiene algo de sal, el borde de la huella puede cristalizar con un filo claro. Son procesos pocos, pero todo suma. Cada elemento añade una línea de sutileza en el relato. Se trata de una suma de cosas tranquilas que juntas sesgan el azar hacia la conservación. El tiempo geológico, por largo que sea, no necesita ruido para operar. Es un conjunto de esperas, de flujos porosos, de compactación silenciosa. En la profundidad, bajo capas que pesan pero no aplastan de manera brusca, el barro se prepara para ser roca. Los granos se acercan, pierden agua, se ajustan como piezas de un rompecabezas que nunca encaja del todo, pero lo suficiente para sostenerse. Cada ajuste es una exhalación lenta. El cemento mineral llega con el agua que serpentea dentro de la roca. A veces, en ese tránsito, se disuelve un grano y se vuelve ahora parte del cemento. A veces, se abre un microporo que más tarde rellenará otra sustancia. En cada microgesto, el conjunto adquiere una voz más firme. El día en que la roca asoma a la luz, está lista para entregar su secreto. El ojo, al entrenarse, aprende a reconocer esas sutilezas. Un geólogo o un caminante curioso sabe distinguir entre una raya hecha por herramienta moderna y una marca antigua. La huella antigua suele estar deformada como si hubiera sido fundida con la superficie y tiene una pátina común con el resto de la roca. El contexto ayuda. Una capa de barro laminado, con otras marcas de vida, con ondulaciones y con desecación, cuenta el resto. Todo eso le da al hallazgo un sentido de pertenencia. No es un objeto suelto, sino parte de una historia extensa que lo abraza. Si te dejas acompañar por la idea, verás que hay varias maneras en que un escarabajo deja señal en piedra. Una es el rastro de pasos. Otra, el molde de su cuerpo. Otra, los túneles diminutos que excava bajo superficies blandas. Esos túneles, vistos en corte, son como galerías suaves que serpentean con ritmo constante. Se los puede reconocer por su diámetro parejo, por la textura de las paredes que a veces refleja los pellizcos sucesivos de las piezas bucales o de las patas al avanzar. Cuando esos túneles quedan rellenos por un sedimento más resistente y luego las paredes se erosionan, el relleno aparece como un cilindro delicado, un hilo que hace curvas con armonía. Así, no solo arriba del suelo, sino dentro, queda escrita una rutina. A veces se conserva también el gesto de alimentarse. En hojas enterradas en barro fino, pueden verse mordidas en forma de semicírculos,
o trazos donde la cutícula fue raspada con paciencia. Al mineralizarse, esas texturas sobreviven en negativo, como si una mano invisible hubiera dibujado un borde irregular en una lámina. Todos estos pequeños actos van dejando alfabetos distintos, pero emparentados. Son alfabetos de acción, no de cuerpos. Y, juntos, cuentan cómo una comunidad de seres pequeños comparte el espacio, el alimento, el agua y la luz. Cuando miramos un rastro de insecto con calma, sin prisas, también aprendemos a pensar en escalas. La huella cabe en la uña de un dedo. La roca que la contiene puede ocupar la palma de la mano. El proceso que la grabó involucra kilómetros de paisaje y tiempos que exceden cualquier medida cotidiana. Con un solo gesto, el mundo pequeño y el mundo grande se tocan. En ese contacto hay una sensación de equilibrio, de proporciones que encajan de forma natural, sin sobresaltos. Piensa en el sonido de una sala de museo, amplia y silenciosa, con luz suave. Imagina una vitrina baja y tras el vidrio, una laja de color gris. Allí, como finas cuentas alineadas, el rastro del escarabajo. Un cartel con letras discretas explica su origen. Te acercas, quizá más cerca de lo necesario, y cada marca cobra relieve. Antes, cuando tal vez en tu imaginación este rastro era algo irrepetible, ahora descubres que en otras vitrinas hay más, cada uno un poco distinto, de épocas y lugares lejanos, como si el planeta hubiese copiado y repetido una música de pasos. Lo bello aquí no es la rareza, sino la insistencia tranquila de lo vivo en dejar sus señales, y la insistencia igualmente tranquila de la Tierra en recibirlas. El análisis moderno permite ver incluso microdetalles del borde de una huella. Con un microscopio electrónico se aprecia la microtextura de los granos, el borde levantado por la pata, la microfractura que ocurre cuando el grano se desplaza y encaja en un nuevo lugar. Es como observar el registro de una miniatura de terremoto, tenue, en el que nada se rompe del todo, sino que todo se recoloca con una gracia estable. En corte, se ve a veces una lente de material más fino acumulado en el fondo de la huella, una capa que indica que el escarabajo se detuvo un instante permitiendo que un poco más de partículas se depositaran allí. Ese tipo de pistas, aunque discretas, suman profundidad. Junto con la observación, vienen preguntas serenas sobre el clima de entonces. Si hay marcas de gotas fosilizadas alrededor, indica que llovió y que la superficie alcanzó un grado de consistencia preciso antes de recibir la capa siguiente. Si hay grietas de desecación cruzando el rastro, significa que hizo calor y que el barro se secó lo suficiente para fracturarse. Si la huella corre paralela a ondulaciones minúsculas, tal vez hubo un viento sostenido o una corriente suave. Cada pieza encaja en una historia del ambiente, no de un día exacto, sino de una clase de días repetida muchas veces.
Imagina que sostienes una de estas rocas con tu mano. Pesa un poco, pero no mucho. La superficie es fresca y la textura es tan fina que casi sientes un talco mineral bajo los dedos. Pasas la yema por encima, sin apretar. Las marcas son tan sutiles que conviene más mirarlas que tocarlas. La luz oblicua de una tarde calma las revela mejor. Mientras las observas, vuelves al escarabajo que camina. Lo ves, casi sin peso, sobre el barro. Quizá un pájaro cruza el cielo y su sombra pasa como una nube. Quizá una hoja se desprende, toca el agua y hace una onda. Todo sigue sin prisa. Y el escarabajo solo hace lo que hace, ir de un punto a otro. La biología del escarabajo, en este relato, permanece en un segundo plano, como una melodía que no necesita alzar la voz. Sabemos que su cuerpo, compuesto de segmentos, de patas articuladas, de élitros que protegen las alas, está pensado para resistir y para adaptarse. Su cutícula es dura y flexible a la vez. Si el animal hubiese quedado enterrado completo, la cutícula podría haber dejado una película carbonosa, un perfil oscuro sobre la roca, como un dibujo a lápiz con sombras suaves. Pero aquí, su presencia se reduce a huellas. La naturaleza a veces elige lo mínimo para guardar lo esencial. En lugares del mundo donde las mareas se retiran y dejan llanuras de barro, hoy pueden verse rastros parecidos. Es una experiencia sencilla y casi meditativa caminar sobre una orilla y observar, en silencio, las tramas que han dejado los seres pequeños. Pequeñas listas, puntos, curvas, espirales. Un cangrejito deja rosetas de bolitas de arena. Un gusano deja una línea sinuosa. Un insecto deja puntos regulares como cuentas. Al observar, se aprende a distinguir. Y se comprende que, si una capa de sedimento llegara a cubrir esa superficie con cuidado, y si la química del agua acompañara, y si el tiempo hiciera lo de siempre, algunas de esas marcas quedarían. Las huellas modernas son un espejo de las antiguas, y así se aprende a leer el pasado a través de lo que hoy se ve. Con paciencia, el estudio de estos rastros enseña también a reconocer el ritmo. A veces el escarabajo acelera y las huellas se espacian más. Otras veces reduce su paso en un punto donde el barro se vuelve más blando. Se advierte una ligera asimetría si el terreno se inclina. Una inclinación apenas, de 1 o 2 grados, cambia la distribución del peso y deja huellas más profundas del lado cuesta abajo. Se notan pausas regulares y el animal se detuvo a explorar, quizá tocando el suelo con las antenas o cambiando el rumbo. El conjunto se lee como una frase con comas y puntos, con sus cadencias. El aspecto químico, aunque invisiblemente silencioso, es parte de la cuna de la huella. Las aguas que circulan por el sedimento llevan consigo cargas diminutas, iones de calcio, de magnesio, de bicarbonato, de sílice. Donde las condiciones lo permiten, estos componentes precipitan y la matriz queda cementada. Si el agua es ácida, a veces disuelve algo de carbonato y lo redeposita más abajo. Si es más básica, precipita con más facilidad. La temperatura y la presión muy modestas en el subsuelo determinan qué mineral domina.
En ocasiones, un flujo posterior alterará el color o la textura, pero la geometría de la huella, como una sombra, permanece fiel. Todo esto ocurre sin sobresalto, como una larga noche que pasa en calma. El paso del tiempo geológico, visto así, no es un enemigo de la delicadeza. Es más bien el medio en el que la delicadeza se vuelve resistente. Un borde de huella que parecía frágil se convierte en un contorno definido por un cambio de porosidad, por un leve contraste en la mineralización. Bajo una luz rasante, el ojo entrenado ve ese contraste como una línea muy delgada que recorre la superficie. Una foto tomada con una fuente de luz en ángulo bajo revela lo que una luz frontal podría ocultar. Por eso, quienes estudian estas rocas observan con distintos ángulos, con lentes de macro, con focos que se mueven poco. El objeto no se mueve, pero la luz sí, y con ella cambian las sombras. Es una coreografía lenta, casi una respiración de la imagen. Con la misma calma, el escarabajo del cuento sigue caminando en ti. Lo ves escoger rutas, evita charcos grandes, cruza los pequeños, sortea pequeñas crestas. En un punto, deja una marca distinta, porque algo rozó su abdomen. Esa diferencia, mínima, permite a veces identificar a un grupo particular de insectos. La altura del cuerpo, comparada con la longitud de sus patas, afecta si el abdomen deja o no un surco. El ancho del rastro, la distancia entre los pares de marcas y la angularidad aportan más pistas. La taxonomía del movimiento no pretende etiquetar con rigidez, sino sugerir un rango. El lenguaje científico aquí se vuelve humilde, consciente de que trabaja con sombras de acciones, no con cuerpos completos. Eso, lejos de ser un problema, lo hace más bello. La geografía también deja su sello. Hay lugares donde estas rocas con huellas aparecen en abanicos aluviales, donde un río distribuyó con suavidad los granos durante estaciones. Hay llanuras mareales, con arcillas y limos apilados en láminas muy finas por ciclos de pleamar y bajamar. Hay lagos costeros, lagunas, estuarios donde el agua dulce y la salada se encuentran y se mezclan en capas. En cada entorno, la química y la energía del agua cambian, y con ello, la manera de depositar y preservar. Los nombres son muchos, pero lo esencial es la idea de un lugar de calma relativa, donde el barro puede asentarse y recibir huellas sin que de inmediato las borre un torrente. El mundo guarda memoria en espacios de reposo. Mientras recorres estas imágenes, quizás sientes que tu respiración se ha hecho más lenta. Todo lo que aquí se cuenta no demanda tensión ni resolución. Solo pide que te dejes mecer por una historia sencilla. Una historia que sin alzar la voz responde a la pregunta: ¿cómo un escarabajo dejó un rastro en piedra? Lo hizo porque el suelo estaba listo, porque el agua fue amable, porque llegó a tiempo una sábana de sedimento, porque debajo la química cocinó sin fiebre una masa que se volvió roca, y porque, tras mucho tiempo, la luz volvió a tocar esa roca y mostró su bordado. Hay otro aspecto en calma que a veces se olvida. El azar también juega.
pero lo hace con pasos cortos. Muchos rastros se pierden y algunos quedan. Lo que vemos es una muestra pequeña, pero suficiente para saber que la vida de entonces caminaba, exploraba, se detenía, reanudaba. En ese saber hay un confort discreto. Lo efímero no se pierde del todo cuando hay un lecho que lo recoge, y nosotros, al mirar, hacemos el resto del trabajo: reconstruir y escuchar. En tu imaginación puedes ahora amanecer en otro tiempo. Hay un valle amplio. La luz llega filtrada por nubes altas. La superficie del barro muestra un mosaico de texturas suaves. Ves a lo lejos otro insecto dejando rastros. Ves el dibujo de un pájaro más grande, cuya huella se superpone y luego se separa. El barro es un palimpsesto de momentos que no compiten, sino que se suman. Cada capa de significado se escribe y luego se cubre con delicadeza. Es un libro sin urgencia que se deja leer por fragmentos. Si alguna vez has visto un molde de hoja en una piedra, recordarás la sensación de absurdo y de calma a la vez. Una hoja flexible, ahora en relieve rígido. Venas en negativo. Marca de borde. Textura. Con los insectos ocurre algo semejante, pero más compacto. Sus segmentos se vuelven líneas, sus patas dan puntos, sus alas, si las subo, quedan rara vez, a veces como sombras en rocas muy finas. Cuando eso pasa, el detalle recuerda al papel de calco. En color, la roca suele ser monótona, pero esa monotonía, lejos de aburrir, invita a fijarte en la forma. Es una invitación suave a reducir el ruido. Al hablar de conservación, a veces se menciona la compresión. Si el sedimento se compacta mucho, el relieve de la huella se aplana un poco. Eso produce formas más difusas. En cambio, si la litificación ocurre temprano, cuando el sedimento aún no ha perdido mucha agua, se preservan mejor los bordes. Estos matices no cambian la esencia de la historia, solo dan una escala fina, una gradación. La realidad rara vez es blanco o negro. Casi siempre es una gama de grises y cremas, como estas rocas. Hay relatos de hallazgos en canteras tranquilas, donde los bloques se cortan con rutina. Un día, al separar dos lajas, aparece un rastro perfecto entre ambas superficies enfrentadas. En una, el molde, en la otra, el contramolde. Quienes trabajan allí, acostumbrados al ritmo de la piedra, reconocen algo especial y lo ponen a un lado. Luego, un especialista lo examina, mide, fotografía, describe sin apuro. A ese diálogo perteneces tú ahora. Observas con la mente, meditando sobre cómo cada detalle, sin quererlo, se volvió una fuente de información. A mitad de esta travesía lenta, me gusta invitarte a notar dónde estás. Allá afuera, en tu propio tiempo y lugar. ¿Qué hora es para ti en este mismo instante? Regresamos despacio al hecho antiguo. El rastro del escarabajo, que ahora entiendes como un conjunto de condiciones afortunadas,
también te habla de límites. Si el barro hubiera recibido antes la siguiente capa, quizá el relieve no se habría marcado del todo. Si el agua hubiese corrido con un poco más de fuerza, tal vez el rastro habría sido borrado con facilidad. Las historias de la Tierra están llenas de este tipo de equilibrios. Nada espectacular, nada estridente. Solo balances que al repetirse muchas veces construyen lo que luego llamamos paisaje. Imagina una sección vertical. Desde arriba hacia abajo, observas capas como hojas. La más alta es joven. La del medio contiene la huella. La inferior es más antigua y muestra ondulaciones. Si pudieras tocar cada lámina, sentirías texturas distintas. Unas un poco más ásperas, otras sedosas. En laboratorio se puede impregnarlas con resinas claras y cortarlas en láminas delgadas para verlas al microscopio. Allí, los granos se convierten en formas geométricas y las fronteras entre minerales se iluminan. De nuevo, el ambiente se revela sin levantar la voz. En esta serenidad, cabe hablar un momento de la diferencia entre un molde y un contramolde. Cuando el escarabajo pisa, queda una depresión. Si esa depresión se cubre, la cara inferior de la nueva capa hereda la forma de la pisada en relieve positivo. Si luego esas capas se separan por erosión, una mostrará el hueco y la otra el abultamiento. Por eso, en canteras, a veces se ven dos caras complementarias. Al juntarlas, encajan como piezas hermanas. Si hay un relleno de mineral distinto en la depresión, el relieve de la otra cara puede ser más resistente y aparecer como pequeñas cuentas elevadas. Esta simple mecánica, repetida durante eones, da lugar a una galería entera de formas discretas. La idea de que un insecto tan pequeño puede quedar registrado puede llevarte a pensar en el peso. Las huellas humanas quedan con facilidad en barro. Un animal grande imprime mucho más. En los insectos, la clave es la plasticidad del barro y el grosor de la capa de agua. Si la película de agua es fina y el barro tiene una cáscara superficial por una ligera desecación, la pata rompe esa costra y deja un borde nítido, al tiempo que el barro blando debajo cede un poco. Además, si durante la noche la superficie se enfría y condensa una película, al amanecer, las huellas hechas pocas horas antes pueden adquirir una definición aún mayor. Son pequeñas rutinas del clima que ayudan sin ruido a la preservación. Hay un término útil que suena bien en voz baja: tafonomía. Es el estudio de lo que ocurre desde que un organismo deja de estar vivo o deja una señal, hasta que esa señal se convierte en fósil. En nuestro caso, la tafonomía del rastro del escarabajo incluye la calidad del barro, el microclima, el ritmo del agua, la deposición, la compactación, la cementación, la exhumación y, por último, el descubrimiento. Cada fase tiene sus detalles sutiles. En algunas, la química manda. En otras, la física. En todas, el tiempo.
Hablemos un instante de otro tipo de rastro: los caminos de alimentación en madera enterrada. Algunos escarabajos dejan galerías bajo la corteza con patrones que se expanden en abanico alrededor del punto donde emergió la larva. En un tronco que luego se mineraliza, esas galerías aparecen como líneas estrechas y suaves, a veces oscurecidas por material orgánico carbonizado. Es otro modo en que un escarabajo deja su firma, no sobre barro, sino sobre madera. Si esa madera termina en un ambiente propicio para la mineralización, incluso puede convertirse en madera petrificada con esas galerías dentro, como si el árbol guardara en secreto la historia de quien lo habitó. Considera la posibilidad de que el escarabajo haya muerto sobre el barro. No es una imagen dura si la pensamos con respeto y distancia. La muerte, en este caso, es un momento más en el tránsito de la materia. El cuerpo, liviano, cae de costado. Si una capa fina de lodo lo cubre pronto, se crea una impresión. Con el tiempo, esa impresión se rellena. No se conservan siempre los detalles complejos, pero pueden quedar curvas y contornos reconocibles. El dibujo resultante, visto millones de años después, es como un signo caligráfico, una palabra en una escritura antigua. No hace falta descifrarla por completo para apreciar su elegancia. En algunas piedras, además de las huellas, aparecen pistas de la vida microscópica del barro. Pequeños canales, burbujas atrapadas, texturas que se formaron cuando una película de microorganismos cubría la superficie. Esta película, a veces llamada estera microbiana, otorga cohesión a los granos. Con ella, las huellas se conservan mejor. Los microorganismos no tienen intención de preservar nada. Viven y se multiplican, pero al hacerlo, producen sustancias que pegan los granos. Sin quererlo, colaboran con nuestro escarabajo en la tarea de inscribir su camino. La temperatura del agua influye en la vida de esas esteras. En aguas templadas y someras, su presencia puede ser estacional. En zonas costeras, alternan con capas de limos. Cuando una estera queda enterrada, a veces deja un patrón de arrugas que la ciencia reconoce con nombres específicos. En relación con la huella del escarabajo, estas arrugas pueden actuar como sustrato. Su textura fina añade una rugosidad que impide que el escarabajo resbale y que a la vez reduce la refluencia del agua en microescala. Ese microdetalle, imperceptible a simple vista, amplifica la posibilidad de que el trazo permanezca. El descubrimiento es otro capítulo silencioso. Imagínate caminando por una ladera donde la lluvia reciente limpió la roca de polvo. Ves superficies lisas, rotas con regularidad por fracturas claras. Algunas son esquinas definidas de lajas, otras son rombos o trapecios que encajan. Te agachas, giras una pieza. La cara interna muestra laminación y sobre ella el relieve minúsculo que esperabas encontrar. Todo tiene una lógica que respira. Tomas una foto. La luz del atardecer roza cada detalle. Esa imagen, más tarde, al verla en una pantalla,
te permitirá remarcar con trazos suaves las líneas que identifican el paso. No hay necesidad de poner etiquetas vistosas. Los puntos mismos narran su orden. Si llevas esa roca a un especialista, primero la observará entera, en conjunto. Luego, con una lupa de mano, seguirá cada detalle. Anotará la distancia entre puntos, la anchura del rastro, el grosor aparente de cada marca. Quizá haga un calco con un acetato claro para trazar el patrón sin tocar la superficie. Es un trabajo manual lento, casi terapéutico. Después vendrán comparaciones con rastros descritos en literatura. Se buscarán coincidencias de proporciones y variaciones. Tal vez se proponga que pertenece a un cierto tipo de insecto o a un rango de tamaños. No hace falta atar el rastro a una especie precisa, basta con situarlo en un paisaje plausible. Ese paisaje plausible, cuando se reconstruye, rara vez es un cuadro exacto. Es más bien una paleta de valores, un agua de baja energía, un clima con estaciones secas y húmedas alternantes, una vegetación que suelta hojas sobre el barro, una fauna pequeña que explora, una química triste en oxígeno, que por momentos permite que una película orgánica se asiente. Con esos elementos el cuento se arma. El escarabajo camina, las nubes se reúnen, un velo de sedimento llega, la capa se cierra, la roca se forma, la luz regresa, y alguien, tú, mira. Piensa en la diferencia de escala de tiempo con la que trabaja tu cuerpo ahora escuchando. Tu respiración marca segundos, tu pulso también. En comparación, los procesos que convierten barro en piedra miden su progreso en años, siglos, milenios. Sin embargo, la huella del escarabajo se inscribe en un instante. Ese instante permanece, atrapado en un medio que crece con parsimonia. Es como guardar una nota breve dentro de un libro que tardará mucho en ser leído de nuevo. Cuando se lee, la nota dice algo muy simple. Pasé por aquí. La belleza de esa sencillez está en que no busca. No tiene propósito más allá del caminar del escarabajo. La naturaleza no pretendía dejar una lección. La lección la hacemos nosotros, cuando interpretamos, y al interpretarla con cuidado, sin forzarla, aprendemos a valorar los ritmos que nos rodean. Un arroyo que murmuró durante un tiempo muy largo grabó en su lecho historias mínimas que hoy nos duermen con su constancia. Sobre la textura de la roca, volvamos a posar la vista. Si pasas la yema con cuidado por una de esas marcas, sentirás un cambio sutil en el grano. El fondo de la huella suele tener granos un poco más finos, asentados bajo la película de agua que allí permaneció un instante más. En el borde hay una cresta pequeña de granos medianos, empujados por la pata. Ese patrón distingue una huella auténtica de una marca posterior. Es como notar la dirección de un trazo en un dibujo. La mano que traza
deja siempre señales de su recorrido. No siempre la historia es tan perfecta. A veces, la huella está cortada por un microcanal que el agua abrió después. A veces hay cristales de sal que crecieron y deformaron el borde. A veces hay un pisotón posterior de otro animal que desordenó la pauta. Estos elementos no quitan valor, lo transforman. Una huella incompleta sugiere que ese ambiente estuvo vivo un poco más, que el barro siguió recibiendo visitas y cambios. La vida se mezcla, se sobreescribe en roca. Esa mezcla se vuelve una narración polifónica. La conversación con la piedra puede seguir por horas, sin subir el tono. Podemos divagar en la idea de cómo se mide la edad de esas capas. A través de fósiles guía en otras partes del mismo estrato, o mediante relaciones con capas volcánicas cercanas, o con técnicas de datación indirectas. Pero para dormir, basta con aceptar que el tiempo transcurrido es grande y suficiente, que el mundo tuvo muchas oportunidades para reordenarse y que, pese a eso, huellas pequeñas llegaron hasta nosotros. A veces, la piedra muestra también un rumor de color. Un halo oxidado alrededor de la huella puede indicar que allí se acumuló materia orgánica que, al descomponerse, alteró localmente la química y favoreció la precipitación de hierro. Esa aureola, casi imperceptible, remarca la marca. Es un contorno natural, una sombra suave. Al fotografiarla, la imagen gana profundidad. El ojo descansa en contornos como ese. En esta narración calmada, quizá te sorprenda que no haya nombres rimbombantes en exceso. Hay, en el estudio de ignofósiles, términos especializados. Pero la esencia puede contarse sin ellos, como una caminata. Es un misterio sin tensión. Ya lo resolviste y sin embargo sigues escuchando porque la manera en que cada detalle se apoya en el siguiente es, en sí misma, un arrullo. Tómate un momento para imaginar el aire sobre la orilla antigua. Tiene un olor ligero a barro húmedo, un aroma terroso y limpio. Se oye un insecto en la vegetación, quizá un zumbido lejos. El agua, como siempre, va y vuelve, se desliza, desaparece, reaparece. El escarabajo cruza, deja sus puntos y se pierde en una sombra. Nadie lo ve guardando memoria. Nadie piensa en millones de años. Solo existe el ahora y sin embargo, ese ahora quedó guardado. Es posible que esta idea te ayude a mirar con nuevos ojos charcos después de la lluvia, o suelos blandos al borde de un río. Notarás marcas de aves, de perros, de ti mismo. Si vuelves al día siguiente, verás cuánto se borró y cuánto quedó. Al contemplar esa fragilidad, aceptarás con una sonrisa tranquila que a veces se necesita un pequeño milagro de circunstancias para que una huella minúscula se vuelva piedra. Un milagro humilde, hecho de física común,
de química suave y de tiempo. Quizá ahora, mientras tu cuerpo se acomoda más profundamente en el descanso, podamos imaginar el final de ese viaje. Un trozo de roca con la huella está en una repisa. La luz que entra por la ventana por la mañana la toca. Hay polvo fino en el aire que brilla en el rayo de luz. La piedra, fresca, espera. De vez en cuando una mirada se posa sobre ella. La huella está allí. No necesita nada. No demandará atención. Su contenido cabe en la frase más simple. Aquí hubo vida y caminó. Esa frase, en piedra, es un amuleto de calma. Podríamos, si quisieras, acompañar al escarabajo una vez más, desde otro ángulo. Ahora lo vemos en perfil. Las patas delanteras tantean, las medias sostienen, las traseras empujan. Cada ciclo deja una secuencia de 3 pares que se alternan. En barro un poco más duro, apenas quedan marcas. En barro un poco más blando, las marcas son más redondas. Si el escarabajo atraviesa un grano grande, la marca se deforma según la arista de ese grano, como si la pata contorneara la piedra. A la vez, la línea de ondulación de la superficie se modula por la viscosidad del agua. Si hace calor, el agua es más fluida. Si hace frío, un poco más viscosa. Son diferencias pequeñas que sumadas dan otra textura. En una cuenca tranquila, donde un río llegó al mar, estos procesos se repitieron miles de veces. Cuando el nivel del mar cambió, la capa quedó a salvo, cubierta por arenas nuevas. Más tarde, cuando ese mar retrocedió, las arenas se convirtieron en roca, y más tarde aún, fueron cortadas por un río nuevo. La huella, en ese corte, apareció en un talud. En otras partes del mundo la historia fue distinta, pero los principios se repitieron. Así, hay hermandad entre huellas de lugares que nunca se encontraron. El cuidado que ponemos al describir refleja el cuidado que puso la tierra al guardar. No es que la tierra cuide en el sentido humano, pero la suma de procesos resultó protectora. Y nosotros, al notar eso, aprendemos a interpretar el paisaje con suavidad. Vemos en una roca no solo dureza, sino memoria. Vemos en una huella no solo el paso, sino el instante. En esta calma larga, quizá el sueño te roce los párpados. Si ya duermes, toda esta historia seguirá flotando de fondo, como un arroyo continuo. Si aún estás a medio camino, deja que la respiración marque el compás. Imagina el brillo apagado del barro, los pasos ordenados, la sábana de sedimento, el descanso profundo bajo tierra, el regreso a la luz. Repite sin esfuerzo esa secuencia.
Es un mantra sencillo, hecho de imágenes suaves que no piden atención estricta. Puedes dejarlas ir cuando quieras. Antes de despedirnos, volvamos a la pregunta inicial, ya respondida con detalles apacibles. ¿Cómo un escarabajo dejó un rastro en piedra? Caminó sobre un barro que sabía recibir. Un velo de sedimento lo cubrió con cuidado. El tiempo cosió los granos con minerales en una trama firme. La roca durmió y luego despertó, y alguien, tú o yo, la miró con ojos tranquilamente curiosos. En esa mirada, el rastro termina su viaje, que es también el inicio de otro, el tuyo, que hoy te lleva hacia el descanso. Gracias por acompañar este recorrido tan suave. Espero que te haya arrullado como una brisa lenta. Estás a salvo, estás cómodo, y no hay obligación de retener cada dato. Basta con el sosiego de saber que incluso lo pequeño puede durar. Si esta historia te ayudó a relajarte, te invito a suscribirte y a dejar un me gusta. Eso nos permite seguir publicando con este ritmo sereno. Descansa. Sueña con paisajes de barro y luz oblicua, y con huellas pequeñas que encuentran en la roca una casa segura. Que tengas una noche amable y un sueño profundo.